Hola amigos, hoy en día hay muchas personas que realizan audiovisuales usando sus celulares para la toma de clips, captando así no solo la imagen sino también el sonido. En ocasiones, el ruido ambiental en exteriores o los de fondo en espacios interiores hace que las voces que deseamos captar se pierdan con el ruido o resulten de muy mala calidad, y entonces el tiempo invertido grabando con el micrófono del celular se pierde por este sencillo detalle. La solución es la utilización de un micrófono dinámico profesional exterior al celular, pero esto no siempre es posible por razón de las dificultades de conexión. Aunque el dispositivo puede conseguirse en el mercado a un precio muy económico, también es necesario usar varios adaptadores que, en conjunto, hacen que el sonido se pierda fácilmente por cualquier movimiento involuntario. Al final de todo, nos encontramos con que se grabó el video pero con el audio interrumpido. Para evitar esto, fabricaremos nuestro propio cable dotado de los terminales apropiados que nos eviten usar tantos adaptadores y así grabar con la mayor confianza. Vamos entonces a utilizar partes de acuerdo a la necesidad de cada uno. En mi caso, voy a usar una terminal 3.5 estéreo para mis audífonos, pero usted puede colocarle directamente una de 1/4 para audífonos de plug grandes si así lo desea. Para el micrófono haremos lo mismo. Yo usaré uno dinámico de plug de 1/4 y por lo tanto le pondré una terminal aéreo hembra de 1/4 también. El terminal de 3.5 para conectar en la entrada del celular y llamado triestéreo se puede conseguir en las tiendas, pero yo prefiero usar uno recuperado de unos audífonos dañados. La razón de esto es que los que venden en las tiendas tienen unas pequeñas diferencias que maltratan el jack del celular, mientras que los que vienen en los audífonos para el celular tienen las medidas precisas y no nos van a ocasionar ningún daño. Necesitaremos un cable estéreo blindado para el sonido de los audífonos y además otro blindado pero monofónico para el sonido del micrófono. Fuera de todo esto, también tendremos que tener listos elementos como soldadura, cautín, pomada para soldar, bisturí, pelacable, etc. Al final del video, te presentaremos el diagrama de las conexiones para que tengas la información detallada de ellas. Iniciamos teniendo en cuenta la distribución de los anillos del plug triestéreo para poder realizar las conexiones. Este es el plano para las conexiones del terminal triestéreo a los dos terminales para el micrófono y los audífonos. Como podemos ver,
Las mallas de ambos cables van conectadas al mismo punto en este terminal y la línea de audio del micrófono es la primera que aparece desde dentro hacia afuera. El orden sería así: micrófono, comunes, audio izquierdo y audio derecho. Como podemos ver, ya tenemos funcionando nuestro dispositivo adaptador a la medida de nuestras necesidades.